Señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos a Las Delicias, ese programa que llevamos emitiendo ya varias semanas y en el que pretendemos conocer a asociaciones y personas destacadas de nuestra comarca que realizan labores destacables en nuestras diferentes localidades. Hoy nos hemos venido en concreto hasta la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines Felipa Delgado. Nos hemos venido hasta aquí porque la asociación ha cambiado de sede, no de ubicación, pero sí de sede. Se lo va a explicar todo la presidenta de la asociación, Ana Talle. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo que hemos cambiado de sede, pero no de ubicación. Seguimos en el Centro 88, pero sí en otro aula, creo, mejor preparada para la Sí, asociación. exactamente. Hemos tenido que cambiar de sede porque, bueno, aquella se nos ha quedado pequeña y, bueno, después de lo del COVID, pues no cumpliríamos los requisitos de distanciamiento. Entonces, bueno, pues tenemos una sede nueva en la que se cumplen los requisitos, todo el protocolo que exige el COVID ya lo podemos cumplir con nuestros servicios adaptados, nuestros despachos separados, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora veréis un poquito bueno, que esto ya podemos empezar a trabajar como se debe con estas personas. Ujú. Supongo que también ha sido duro estos 3 meses sin poder trabajar porque especialmente para personas que estáis muy preocupadas, en este caso para otras personas, como son, bueno, pues esos hombres y mujeres que padecen este tipo de enfermedades. Supongo que para vosotros también ha sido duro porque no sé si habéis podido ayudar de alguna manera, pero evidentemente el trabajo no es el mismo. No, vamos a ver. Por ejemplo, el teletrabajo con los enfermos de Alzheimer no se puede hacer porque tú tienes que estar encima de ellos, tienes que supervisarlos y luego teniendo en cuenta que son personas mayores que no disponen de las nuevas tecnologías, es difícil hacer un seguimiento diario de la evolución de estas personas. Entonces, pues no hemos podido trabajar. Sí que hemos llamado a los familiares a ver cómo están, le hemos mandado tareas, pero claro, el familiar no conoce el protocolo de trabajo con estas personas. Entonces ha sido muy difícil. De hecho, normalmente han empeorado, la mayoría de los enfermos de Alzheimer en estos 3 meses han empeorado. En el tema técnico, por llamarlo de alguna forma, nos meteremos ahora un poquito más profundamente con Sonia, con la psicóloga, pero yo te quería preguntar, ¿el cambio se ha visto obligado por la pandemia o ya era un deseo cambiar en No, un ya era un aula? deseo, ya lo teníamos desde antes de Navidad, bueno, desde septiembre del año pasado empezaron ya a hacer las obras del aula nueva, porque bueno, la otra se nos había quedado pequeña y bueno, gracias a esto podemos abrir las puertas. Si estuviéramos en el otro aula sería imposible abrir las puertas. Ujú. Aproximadamente con cuánto, no sé si me resulta violento llamarlos enfermos, pero Usuarios, ¿con usuarios, con abuelitos le cuántos llamamos nosotros. usuarios contáis actualmente? Cuando empezó el tema del COVID teníamos 15 usuarios en el aula, ¿vale? Ahora hemos estado hablando con familiares y yo creo que vendrán a lo mejor 12, 13 y más que nada porque a los familiares les da miedo el contagio. Aunque abriremos con todo lo que el protocolo nos exige, distanciamiento, se nos hará test del COVID a tanto a cuidadores como usuarios como trabajadores y bueno, pues se tendrá en cuenta todo lo que se exige para evitar el contagiamiento. Nosotros llevaremos EPI, nuestras mascarillas, está todo controlado, ¿vale? Pero aún así hay familias que tienen miedo porque, bueno, son personas de alto riesgo con el tema del COVID. Pero bueno, hay que seguir y hay que luchar por ellos y ellos lo que necesitan es estimulación cognitiva y desde casa no lo pueden conseguir. ¿Qué comodidades podemos encontrar en el nuevo aula para los usuarios? Pues bueno, tenemos separado lo que es la zona de administración, que antes estábamos juntos. Tenemos fuera una sala de espera en la que los familiares esperarán fuera porque ya no puede pasar nadie al aula. Tenemos aquí otro aula, bueno, otra sala para hacer las valoraciones que sean más personalizadas, que no haya ruido. Y luego pues es más amplia, tenemos
servicios que son solamente para nosotros, para los usuarios, tenemos sus duchas, agua caliente, servicios adaptados. Entonces nos queremos hacer centro sanitario y esta obra que la ha hecho el ayuntamiento se ha hecho según las normas que exige la apertura de un centro sanitario. Explícame un poquillo eso del centro sanitario, porque me ha dejado fuera de juego. Pues bueno, para tratar personas con Alzheimer, los tratamientos psicológicos que se hacen con la licenciada en psicología que tenemos aquí, exige que sea un centro sanitario el que haga este tipo de tratamiento, porque realmente son tratamientos. Aquí no son terapias lúdicas ni los usuarios vienen a pasar el rato, sino que se le hace un tratamiento psicológico. Entonces, para tener una psicóloga sanitaria especializada, el centro tiene que ser un centro sanitario que cumpla una serie de requisitos, como son distancias, servicios adaptados, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya vamos a cumplir estos requisitos. Es decir, que la asociación crece en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Tenéis solo gente de La Carolina o hay gente también de otros puntos de la comarca? De Carbonero sí tenemos un usuario y bueno, pues hemos dado charlas en Guarromán, hemos dado charlas en Santa Elena. Lo que pasa es que bueno, el tema de transportes es complicado, ¿vale? Y bueno, falta también eso, que se conciencien los familiares de para qué sirve el trabajo que se hace en las asociaciones. Que yo creo que si estuvieran concienciados, se esforzarían, porque yo con mi madre he estado yendo a Linares. Mi madre empezó con Alzheimer y yo con mi madre iba todos los días a la asociación de Linares de Alzheimer. Cogía mi coche, la llevaba, estaba allí y cuando terminaba nos veníamos. Pero hay que estar concienciados de la efectividad de los tratamientos no farmacológicos. Entonces, igual que tú, por ejemplo, tienes un familiar con cáncer y lo llevas a quimioterapia a Jaén con tu traslado, con tu transporte, un enfermo de Alzheimer, tienes que obligarte y hacer su terapia no farmacológica, que es más efectiva que los tratamientos no farmacológicos. El Alzheimer es probablemente, yo así lo pienso, una de las enfermedades más duras que puede sufrir el ser humano, porque perder la memoria, no reconocer a tu gente. Yo lo he vivido. Mi madre ha muerto con Alzheimer, o sea, las personas no mueren de Alzheimer, pero mueren con Alzheimer. Y ver el deterioro de tu familia, que de pronto deja de saber hacer todo lo que ha hecho, o sea, tú lo que has aprendido a lo largo de tu vida lo vas desaprendiendo y llegas a convertirte como en un niño, un bebé con cuerpo de anciano. Entonces, para el usuario, para el enfermo, es muy difícil ver que tú ya hoy no sabes escribir, que tú ya hoy no sabes cómo hacer una comida, como para el familiar. Es muy duro ver cómo tu familiar, en mi caso fue mi madre, deja de conocerte, deja de hablar, le habla a la tele como si fuera una persona la que está en la tele que le está hablando, se ponen agresivos y porque mi madre conmigo se ponía agresiva, no me conocía y veía ahí una persona que quería lavarla. Y entonces todo eso es muy duro, o sea, es duro para el que lo padece como para su entorno. Claro, porque todas las enfermedades son duras, pero hemos mencionado antes el cáncer. El cáncer llega a un momento en el que sabes cuál es el final, pero en el caso del Alzheimer, yo por suerte no lo he vivido de cerca, pero por lo que he podido ver, cada día hay una sorpresa nueva, es decir, que la enfermedad va empeorando por día. Se ven personas mayores que es que no sé, que se me pone la piel de gallina, no sé cómo decirlo. Hacen, no sé, hasta hacer sus propias necesidades porque no controlan ya. No lo hacen, lo digo, es un bebé, es un bebé. Es un bebé en el que tienes que hacerle de todo, tienes que darle la comida, e incluso se le olvida tragar, tienes que darle la comida con una jeringa. Sus necesidades se lo hacen todo encima, o sea, son
bebés, un bebé recién nacido que no sabe hacer absolutamente nada, con la diferencia de que un bebé lo puedes manejar y una persona adulta no la puedes manejar. A mí me dicen, ¿tú te vas a morir de cáncer o de Alzheimer? ¿Qué quieres? Prefiero cáncer. Por muy doloroso y muy malo que sea, prefiero cáncer antes que esto. ¿Te gustaría darle las gracias a alguien porque os han dado la oportunidad de tratar de darle una vida mejor a vuestros usuarios? Supongo que debes estar agradecida, pues, no solo al ayuntamiento por el esfuerzo que ha hecho, pero supongo que es un momento, y después de la pandemia que estamos sufriendo, creo que es un momento en el que seguro te apetece dar las gracias a alguien. Agradecer, sí, sobre todo al ayuntamiento, que sin él esto no estaríamos aquí, porque económicamente es inviable el que nosotros tengamos un local propio, pagar alquiler, agua, luz, etcétera. A los familiares que confían en nosotros, en nuestro trabajo, a los voluntarios que están con nosotros, que trabajan de forma solidaria para que esto se lleve a cabo, para que esto resurja, para ayudar a todos los enfermos y a todos los familiares de Alzheimer. Bueno, a Sonia, a Violeta, a la trabajadora social, a la psicóloga y a todos los socios que tenemos en la asociación, que colaboran, y bueno, a los ciudadanos en general, que cada vez que hacemos una actividad colaboran con nosotros, y eso supone una ayuda económica grande. Si te parece bien, vamos a hablar con Sonia, vamos a conocer un poquito más la enfermedad, vamos a tratar de concienciar a esas familias que no se atreven a dar el paso y que a lo mejor el no dar el paso están cometiendo un grave error porque pueden atajar la enfermedad en cierta forma, y sobre todo también pues para la gente de la comarca que nos esté viendo, pues que entienda que hacer 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta no es ningún esfuerzo y que merece la pena. Si te parece bien, pues vamos a hablar con Sonia, con la psicóloga. Estupendo. Yo te agradezco que nos hayáis recibido en esta nueva sede, te felicito porque el ayuntamiento tendrá su parte de culpa, pero de lo que yo estoy viendo aquí, mucha parte de culpa la tenéis vosotros, y que los usuarios se sientan como en casa va a ser muy importante. Muchísimas gracias a ti. A vosotros. Bueno, pues en la segunda parte de este programa, Las Delicias, en el que estamos conociendo un poquito más de la Asociación de Alzheimer y Demencia Afines Felipa Delgado, que se ha cambiado de sede, como hemos comentado anteriormente, no de ubicación, siguen en el Centro 88, aquí en calle Alfredo Calderón, pero sí que es verdad que bueno, están en un aula pues mucho más grande y mejor preparada. Y yo le decía a su presidenta, a Ana Tellez, que yo ahora quería hablar con la psicóloga del centro, de la asociación, que es Sonia Adán. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. Yo quería hablar contigo porque quiero que nos conciencies a todos, a mí el primero, de lo importante que es el trabajo que hacéis. Y mis últimas palabras con Ana eran que íbamos a tratar de hacerle ver a esas familias que no se atreven a dar el paso, que probablemente si lo dan mañana sea evidentemente más tarde que hoy, y que quizás bueno, pues están creando un perjuicio en este caso a su ser querido. Aquí hacéis un trabajo sensacional, lo sabemos por otras ocasiones, pero a mí me gustaría que me explicara un poco la importancia de ese paso del que yo estoy hablando, la importancia de decir: voy a admitir que mi padre, que mi madre, que mi abuelo, o que mi hermano, o que mi ser querido, sea el parentesco que sea, tiene un problema, es una enfermedad,
y vamos a dar el paso y vamos a pedir ayuda. ¿Cómo de importante es ese paso? Pues fíjate, tan importante como que ahora mismo la única terapia, el único tratamiento que hay es precisamente las terapias no farmacológicas, que son las que realizamos aquí en el aula de estimulación cognitiva. Muchas veces la falta de conocimiento, de saber en qué consiste esas terapias, pues hace también un poco lo que comentaba, que no se le dé tanta importancia o que crean que no es tan necesario. Pero tanto en el Alzheimer como en cualquier tipo de demencia, porque muchas veces creemos que la estimulación cognitiva va solo dirigida a los enfermos de Alzheimer, pero no es así. Cualquier tipo de demencia vascular, cualquier enfermedad tipo Parkinson, igualmente necesitan la estimulación cognitiva. Hoy en día no tenemos cura, por desgracia, por lo tanto, el beneficio mayor se saca de este tipo de terapia. Lo que pasa es que sí es cierto que mucha gente pues, no conoce todavía en qué consisten. Por eso, si tenemos tiempo, puedo explicar un poquito en qué consisten, ¿vale? Porque el conocerla te hace ver la necesidad que tienen llevar a cabo esas terapias con los enfermos. Nosotros aquí en el aula de estimulación cognitiva siempre llevamos a cabo, como te digo, terapias no farmacológicas. ¿En qué consisten? El paso previo y fundamental siempre es una evaluación neuropsicológica. Como la palabra bien indica, hay una parte del especialista de neurología, pues que él en el hospital hace su evaluación, las pruebas clínicas pertinentes y hace su diagnóstico del tipo de demencia que tenga esa persona. Y luego está la parte de evaluación psicológica, en este caso la hacemos aquí, igualmente pasamos una serie de pruebas psicológicas, de cuestionarios, de test, una entrevista por supuesto con los familiares, porque bueno, nos da una serie de información que a veces el enfermo no es capaz de darnos en este caso. Y con toda esa información, tanto la neurológica como la psicológica, se establece el plan de atención individual, concreto para cada uno de los usuarios, con las necesidades y características concretas. Una vez que ya tenemos ese plan, empezamos a trabajar. ¿Cómo? Pues ahí concretamos la estimulación cognitiva, de qué área cognitiva le hace falta a esa persona y empezamos a trabajar. Puede ser desde fichas de atención, de lenguaje, de cálculo, pero no abandonamos tampoco los aspectos psicosociales que conlleva la enfermedad. Mucha gente pues, puede creer que un Alzheimer es simplemente problemas de memoria, pero por desgracia abarca muchas más áreas, ¿vale? Entonces las trabajamos todas porque es una estimulación integral, que es súper importante en todo tipo de demencia. Y por supuesto, cuando los familiares, sobre todo, empiezan a ver el trabajo que realizan, los cambios que se producen en muy breve espacio de tiempo, porque realmente cuando comienzan vienen en un nivel, para que lo entendamos, y luego cambian bruscamente en pocos días, pueden ser en apenas 2 semanas, el cambio ya es notable, porque claro, aquí los aspectos sociales que le rodean también le influyen, hacen que pueda hablar más de lo que hablaba, puede que se concentre más de lo que se concentraba. Entonces los beneficios que obtienes prácticamente son desde el primer día que entra en el aula de estimulación. Y lo importante es eso, que abarca todas las áreas que en la enfermedad pueden estar dañadas o conservadas, pero que afectan la enfermedad a todas esas áreas. Y la verdad que yo como psicóloga y seguramente cualquier neurólogo aconsejará lo mismo, que la estimulación cognitiva es importantísima e imprescindible, porque la medicación, por desgracia, lo único que hace es pues, paliar un poco los síntomas más fisiológicos que suele tener la enfermedad, pero realmente a nivel cognitivo no hace absolutamente nada tangible, y entonces se hace con este tipo de terapia. Me decía antes, te hago un inciso, me decía, sí. Si hay tiempo, igual que diriges tú las terapias, tú diriges hoy el programa, eso tenlo claro. Y te lo digo no desde el punto de vista de quedar bien, ni mucho menos, sino que yo quiero que este programa sirva para concienciar a las personas. Entonces, que yo te haga preguntas sin conocer la materia, porque no la conozco, pues prefiero que seas tú quien dirija el programa. Y yo te puedo preguntar por los colores, que si tú me tienes que hablar de los nombres, me hables, ¿vale? Vale. Las cosas claras, las cosas vamos a dejarlas para que la cosa sea positiva y sea fructífera y tenga sentido esto que estamos haciendo, ¿vale? Cuéntame un poquito cómo han sido estos 3 meses sin poder tener aquí a los usuarios. Bueno, es un periodo complicado porque, claro, la estimulación que nosotros realizamos aquí es muy difícil hacerlo a distancia, es muy difícil teletrabajar en este campo.
Sí es verdad que hemos estado en continuo contacto con ellos porque los propios familiares lo necesitan, ya no solo el enfermo, sino los familiares porque, bueno, no saben muy bien los cambios que está teniendo, a qué se deben. Pensamos que, claro, es un confinamiento. Los enfermos de Alzheimer o de cualquier tipo de demencia, el hecho de estar encerrados tanto tiempo, la estimulación cognitiva es prácticamente nula, por lo tanto, les afecta, por supuesto. Como te digo, hemos estado en contacto, hemos enviado fichas. Yo, por ejemplo, he estado en contacto por teléfono para los que pues, a lo mejor no podían o no sabían cómo realizar esas fichas con su familiar, pues intentar explicarle, hacer algún audio, pero ha sido muy difícil porque, claro, y además los familiares mismos se han dado cuenta de lo necesaria que es esta estimulación y esta terapia, porque es muy difícil en casa. Pasa como, por ejemplo, puede pasarte a ti en casa, que a lo mejor tu hijo a ti no te hace tanto caso y a la seño le hace todo el caso, hace todas las fichas, lo hace todo genial. Pues con esto pasa igual. Los usuarios están acostumbrados a mí, a la manera de trabajar. Aquí era una estimulación constante, desde el minuto 1 que entran al aula se les está estimulando con un saludo, con una orientación de qué día es, en qué fecha estamos, la estación del año, y todo eso pues en casa es muy difícil porque, claro, los familiares también tienen una carga física muy grande porque la enfermedad conlleva también a ello. Lo hemos intentado llevar lo mejor posible dentro de lo que se podía hacer, pero la verdad que todos, vamos, no ha habido ninguno que no haya dicho que está deseando volver porque sabe los beneficios y el cambio tan brusco que hay de estar con la estimulación a no estar con la estimulación. Sonia, yo te voy a hablar como persona y quiero que tú me respondas como persona y no como psicóloga. Tú sabes que yo estuve aquí hace unos meses, pues ahora precisamente poquito antes de la pandemia. Estuvimos hablando de la asociación en algo rapidito que hicimos para el informativo. Yo me fui muy impactado de aquí. Evidentemente no vamos a desvelar, por motivos personales, yo me fui muy impactado de aquí. Para ti como persona, es muy impactante el ver entrar por esa puerta personas que tú quizás hayas conocido. Solo te digo que hayas tratado, sino que las hayas conocido, que las hayas visto por el pueblo, que hayas visto una persona con una energía y un empaque espectacular y que te entre por esa puerta con esta enfermedad. Para ti como persona, eso te tiene tiene que ser duro también para ti. Sí, bueno, a lo mejor el primer impacto, como tú dices, porque la recuerdas como era, y ahora a lo mejor el primer impacto, como tú dices, te impresiona un poco, pero realmente yo, al ser psicóloga, es muy difícil diferenciar tu parte profesional de la parte como persona, ¿vale? Al final siempre razonas y dices, vale, me voy a sacar lo positivo de esto. Esta persona ahora tiene un deterioro que antes no tenía, pero es tanto las ganas de trabajar con esa persona cuando la veo que supera el primer impacto que te comento, ¿vale? Es verdad que mucha gente dice que los psicólogos estáis hechos entonces de otra pasta, porque si no, sí que te influye, claro, personalmente. Hay veces que tienes aquí un nudo en la garganta y dices, ostras, que ha tenido un bajón o ha cambiado, ¿vale? Entonces, pero sí es cierto que el beneficio que voy a obtener y que sé que puedo obtener con estas terapias me ayuda a que ese impacto primero lo suavice. Sí es verdad que yo soy una persona muy positiva, también es cierto, que yo veo a la persona y el impacto me llega, pero digo, bueno, verás como aquí seguro, además a los familiares se lo transmito y hay que transmitírselo, porque es verdad que es una enfermedad incurable hoy en día, pero no incuidable, que es nuestro lema que tenemos de hecho ahí en la entrada, porque se puede cuidar y se puede obtener grandes beneficios. Es verdad que lo que ha perdido, por desgracia, no lo vamos a poder recuperar, por eso, vuelvo al principio de tu pregunta, es tan importante que vengan a estas terapias, para que esa parte que están perdiendo no se haga cada vez más grande, todo lo contrario, pierdan cada vez menos y la dependencia se retrase al máximo. Pero yo creo que me lo planteo más como un objetivo de decir, vamos, con este usuario vamos a poder seguro sacar un buen beneficio, vamos a luchar por él, aunque el impacto, por supuesto, y más si lo has conocido de otra manera y sin deterioro, claro que te afecta como persona normal. Pero bueno, soy positiva y siempre pienso, vale, ya lo tiene el deterioro, venga, vamos a luchar por ello. Y empiezo a planificar. Es lo que hago realmente.
Nos comentaba Ana que ya se ha habilitado el aula para que se considere, perdón, centro sanitario. ¿En qué beneficia eso a tu trabajo? Realmente a lo que voy a seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Es que no hay ningún cambio por el hecho de ser centro sanitario o no, porque la terapia sigue siendo la misma. Son terapias no farmacológicas, siguen los pasos que te he comentado de evaluación, tratamiento, seguimiento, ¿vale? Porque nosotros aquí hacemos cada 6 meses, vuelvo a hacer esa evaluación inicial que te he comentado, porque, bueno, en 6 meses la enfermedad a veces varía, otras veces no, y conseguimos mantenerla, pero en un 50%, 60% suele variar. Casi siempre pues van a un deterioro más grande, como está claro. Y hacemos el seguimiento, pero realmente por el hecho de ser centro sanitario es más beneficio en otro tipo, pues a lo mejor un técnico auxiliar y demás, que realmente el tratamiento psicológico sigue siendo lo mismo, no varía. Lo que pasa es que sí es cierto que para otro tipo de cuestiones pues sí que nos beneficia y es bueno ser centro sanitario, como habrá explicado Ana. Me está costando horrores hacer esta entrevista. ¿Por qué? Pues te lo voy a decir, porque yo soy de liarla, yo, quien me conoce mi trayectoria de varios años en otra televisión, pues sabe que yo, programa serio, ¿no? Yo soy de liarla y de estar metiendo follón. Y este tipo de entrevistas me enorgullecen mucho porque creo que da pie a que la gente tenga conocimiento y creo que estamos ayudando a muchas personas. Y me enorgullece por eso, pero yo es que no sirvo para ponerme serio y me afecta. Yo siempre digo que el Alzheimer tiene su parte seria, pero también tiene su parte, bueno, no de humor, pero sí tenemos que ser positivos. Pues cuéntame algo positivo. Pues mira, positivo para mí es todo, excepto que es una enfermedad, en lo demás es todo positivo, porque desde el primer momento que yo los veo entrar, tenemos una sonrisa, tenemos un chiste, tenemos un refrán, tenemos una gracia que hacerles y que ellos nos hacen a nosotros. Ojo, yo aquí he crecido mucho en ese sentido como persona, eso sí es cierto, porque es verdad que no es la frialdad de una consulta, la frialdad de solo el tú a tú. Aquí somos un equipo, trabajamos muy bien y siempre hay, pues eso, un humor negro a veces, porque ellos son mayores, han vivido otra época, te sueltan un piropo que ahora, por ejemplo, no es muy típico escucharlo, entonces, pues bueno, te lo tomas bien, nos reímos hasta en un simple paseo al baño. O sea, es que vas hablando con ellos de su juventud, porque, bueno, no sé si lo ha explicado Ana, pero la enfermedad de Alzheimer y casi todas las demencias recuerdan mucho el tiempo pasado. Pues, por ejemplo, en el Alzheimer a lo mejor le pregunta lo que ha hecho ayer o lo que ha hecho hace media hora y no es capaz de explicártelo, pero sí lo de años atrás. Entonces, pues suelo preguntarles, solemos decir, pues venga, cuéntanos cuando tú estabas o cuando fuiste a la mili o cuando cosías, por ejemplo, la mayoría de las mujeres han cosido o han hecho ese tipo de labores y nos cuentan y ya son anécdotas una detrás de otra. Incluso una ficha de estimulación. Puede que los familiares digan, madre mía, es que mi familiar, si tú le pones una ficha no va a saber hacerla porque nunca ha ido al colegio, porque claro, son personas con una edad muy avanzada. Pero es que eso da igual, porque primero la ficha, como he dicho, se adapta a la persona y a las características concretas, pero lo hacemos de una manera tan dinámica que ellos mismos no, porque lo que queremos es evitar al 100% la frustración, está claro que eso nosotros aquí, para nosotros no existe, para mí no existe el corregir, no existe el intentar llevarle o intentar que hagan lo que yo diga, no, simplemente somos un equipo, tanto el usuario como nosotras, e intentamos que eso funcione así, si no es imposible, porque la demencia es lo que tiene, no puedes hacerle razonar, por lo tanto, se adapta a las características concretas del usuario y nos divertimos, realmente yo me divierto, yo, bueno, viniendo a lo que comentaba, yo también, pues me gusta reírme, soy un poco loca y entonces aquí si yo soy capaz de hacer, entre comillas, no el ridículo, sino que no me dé vergüenza equivocarme, pues a ellos tampoco. Y así ese es el ambiente que hay aquí, que realmente pues todos nos respetamos por supuesto a ellos como personas, que es lo más importante para nosotros y funcionamos genial, vamos, yo creo que mejor no se podría hacer. No digo yo, sino en general el equipo. Sí, has hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención y te lo tengo que preguntar. Para una persona joven, a mí es que yo suelo escuchar mucho, eso es el estrés, eso es que tal, eso de levantarte por la mañana y bajar a la puerta de la calle y quedarte mirando para todos lados y decir, ¿y dónde he dejado el coche?
te lo has dejado la noche anterior. Claro. ¿Es como Eso dice pasa. la gente estrés o, Sí, o puede ser o pueden ser estrés, síntomas de... A ver, la clave está en lo que te aguante en el tiempo, es decir, si a ti se te olvida hoy dónde está el coche, pero luego lo recuerdas, no hay problema. El problema es que no recuerdes dónde has dejado una llave y no lo recuerdes más, ¿vale? Eso lo explico en las charlas que hicimos, lo explicó muy bien también la doctora, porque es persistente 6 meses, ¿vale? Es decir, si tú durante 6 meses pues no has vuelto a encontrar el coche, no has vuelto a encontrar la llave o no recuerdas el día en el que estás y persiste en el tiempo, entonces ya sí es recomendable pues hacer pruebas neurológicas, pues TAC y demás, y luego pruebas psicológicas, claro está, para ver si ese deterioro es simplemente un deterioro cognitivo leve, que puede ser también, o ya se complica y pues avanza a un tipo de demencia. Que el deterioro cognitivo leve también a veces, como tú dices, puede venir por estrés, puede venir por problemas psicológicos X, ¿vale? Pero si persiste en el tiempo y ese olvido no se vuelve, o sea, tú no vuelves a recordar dónde está ese coche, dónde están esas llaves, o que es típico, me he dejado la plancha y he tenido que volver, eso es normal dentro de... No hay que asustarse. No si no persiste en el tiempo, si no ya tienes problemas a lo mejor con el dinero, porque no sabes lo que has pagado, lo que no has pagado, si no has desayunado y no te acuerdas de cosas así ya y persiste en el tiempo, sí, por supuesto hay que ir al neurólogo, pedir pruebas clínicas y luego ya pues las pruebas psicológicas, por supuesto. Para una persona que realmente padece Alzheimer, ¿cómo se puede, para que un familiar que no es profesional como tú pueda empezar a diagnosticar y a ponerle solución rápida? ¿Cuál suele ser el primer síntoma? Sí, nosotros los llamamos signos de alarma para que, bueno, pues el familiar o incluso a veces son vecinos que tienen más relación y ven cosas raras, que se denominan raras, pero realmente te está alarmando de que algo está pasando, pues pueden ser pequeños olvidos, pero no olvidos como lo que estábamos comentando, de olvidar una llave o si he cortado el brasero, no, sino pues no he comido, un deterioro a lo mejor físico por no comer, por no asearse. Realmente no es porque él ya no quiera asearse, sino porque se olvida de las pautas a seguir para el aseo. O, por ejemplo, la personalidad, lo que entendemos por personalidad, de que hablaba mucho, ya no habla tanto, de que solía ser una persona risueña y ya apenas se relaciona socialmente, porque son signos, de hecho, ellos saben la carencia que están empezando a tener. Entonces, si yo limito mis conversaciones, limito mis contactos sociales, pues menos se me va a notar. Pero sí que son ese tipo de cosas, de ya no se asea como antes. Ella iba siempre conjuntada y ahora se pone a lo mejor una chaqueta en pleno agosto porque tiene frío, pero sabes que son cosas que a simple vista cualquier persona diría, está raro. No habla tanto, no duerme bien, también son signos de alarma. No tiene una expresión facial definida como antes, que tú le decías un chiste y lo entendía, ya no lo entiende, ¿vale? No lleva la iniciativa. Por ejemplo, pues no sé, pongo el ejemplo de mi abuela, puedo estar con ella y decir, ¿quieres que hablemos, o quieres que vayamos, o quieres que pongamos en la tele? Esa iniciativa ya no existe, ¿vale? Y sobre todo, claro, pequeños olvidos que no son pequeños y que sobre todo la clave está en que le está afectando a su vida. Que se olvida, a lo mejor a ti se te olvida el coche y te afecta en el momento, pero luego ya sigues tu vida normal. Pero no son cambios que sí que afectan, porque higiene y demás ya se va notando. Sobre todo eso. Los pacientes que entran por esta puerta de este aula reciben una primera valoración vuestra, dejando clarísimo de que entiendo que esta enfermedad la tiene que tratar un neurólogo. Pero los pacientes que entran por esta puerta reciben una primera valoración vuestra y recomendáis enviar al neurólogo o normalmente vienen ya directamente desde el neurólogo. Es que no sabía cómo plantearte la pregunta. Sí, pero te entiendo. Hay de los dos casos. Normalmente hay estos olvidos, estos signos de alarma, el familiar lo lleva al médico de cabecera y lo envían al neurólogo y viene ya con el diagnóstico. Y una vez aquí, igualmente, le hacemos la evaluación psicológica que te comentaba al principio, son una serie de test que nos dan un número y ese número nos indica pues qué área está conservada, cuál está deteriorada, cuál en proceso de deterioro,
¿vale? Otras que son entrenables, aunque estén algo deterioradas, pero pueden entrenarse. Todo eso nos lo dan los test psicológicos, ¿vale? Y la entrevista, por supuesto, con el familiar, porque el usuario puede no ser capaz de explicarme realmente los signos que tiene o los síntomas. Y otras veces vienen sin diagnóstico, simplemente que han notado algo extraño, lo que comentábamos, algo extraño, actitudes raras en su padre o su madre o su marido, y vienen sin ningún tipo de diagnóstico. Igualmente se le hace de hecho la evaluación psicológica, pero siempre se le aconseja derivarlo primero al médico de cabecera, que es el que puede hacer la derivación real al neurólogo. Nosotros aquí no podemos hacer esa derivación, pero sí que, entre comillas, obligamos o aconsejamos que esa exploración neurológica tiene que hacerse, porque ¿y si la demencia viene de otro tipo? Es decir, yo puedo saber que tiene una demencia y que tiene un deterioro cognitivo con los test que aplico, pero no sé qué tipo de demencia, ¿vale? Porque eso tenemos que ver en el TAC si es tipo Parkinson, si es tipo vascular porque le haya dado un ictus, o es un tipo Alzheimer, tal cual. Eso lo tiene que hacer el neurólogo, por supuesto. Aquí yo puedo saber, en cuanto que acabo la evaluación psicológica, el deterioro que tiene, tanto si es leve o ya es más avanzado y en qué fase está de la enfermedad. Pero claro, el diagnóstico neurológico es necesario, por supuesto. Y una pregunta que quizás debería haberle hecho a Ana. ¿Este tipo de tratamiento en la asociación tiene algún tipo de coste para el usuario, por si hay alguien que tenga alguna duda? Sí, sí que tiene un coste. Claro, tú piensas que no es solamente el material y demás que se necesita, sino también, por supuesto, el trabajo de los profesionales, ¿vale? Y bueno, yo soy partidaria de que siempre un trabajo profesional pues ayuda muchísimo más que algo de manera voluntaria. Que por supuesto son imprescindibles para nosotros, eso también tengo que decirlo, que sin ellos yo prácticamente no podría hacer nada. Sonia, algo que se nos quede, acabo todas las entrevistas igual, por eso me río, algo que se nos quede en el tintero y que sea importante y que, como te he comentado anteriormente, yo no conozco la materia y evidentemente no te lo he preguntado, pero que sea muy importante que la gente conozca y que tú nos puedas comentar. Pues yo sí que, para finalizar, porque es verdad que me gustaría que era como lo que te queda siempre lo último que escuchas, es que las terapias no farmacológicas, la estimulación cognitiva, es imprescindible. O sea, no es que sea necesaria solamente, es que es imprescindible para que una demencia pueda retrasarse la dependencia lo máximo posible. No solo en tipo Alzheimer, porque eso también puede llevar a confusión de que la estimulación cognitiva solo es para la demencia tipo Alzheimer, sino cualquier tipo de demencia necesita de una estimulación cognitiva, y que, pues por desgracia, es la terapia que está dando realmente resultados positivos, que ni medicación ni otro tipo de terapia pues no funcionan. Lo que funciona es la estimulación cognitiva, y aquí es lo que llevamos a cabo. Y sí concienciar a esos familiares que pues no saben realmente si le va a beneficiar o no el hecho de venir a terapia, pues venir a hablar con nosotros, informarse, porque es lo que te comentaba al principio de la entrevista, que el desconocimiento de algo te hace dudar. Una vez que conoces y sabes cómo es el tratamiento y sobre todo los beneficios que se va a llevar tu familiar, estoy segura que se conciencian de lo necesario que es. Estaba leyendo ahora precisamente ese cartel y me estaban llamando la atención muchas de sus frases. Sonia, lo dicho, agradecerte que nos hayáis abierto, se lo he dicho antes también a la presidenta, que nos hayáis abierto nuevamente las puertas, bueno, nuevamente no porque estáis estrenando aulas, pero entiéndeme, nuevamente las puertas de vuestra asociación y que nos hayáis dado a conocer este aula tan espectacular y tan preciosa que se ha quedado para que podáis realizar un buen trabajo. Felicitaros por el trabajo que hacéis. Gracias. Y una cosa que ya te dije en su momento y que no hace falta que te la diga, y es que esas cámaras están ahí para lo que necesitéis, ¿vale? Esas cámaras y esos micrófonos para todo lo que necesitéis. Esta es la televisión de la comarca, emitimos en abierto, nos ven cerca de 22.000 personas y en lo que os podamos ayudar aquí estaremos. Pues muchas gracias, encantada. Sí. Pues señoras, señores, esto ha sido todo en Las Delicias. Hoy hemos conocido a la Asociación de Alzheimer
y demencia afines, Felipa Delgado. Hemos conocido un poquito más a fondo el trabajo que realizan, un trabajo sensacional y por el bien de nuestros ciudadanos, de esos usuarios que ya padecen este tipo de enfermedades y que necesitan pues esa ayuda que muchas veces es imprescindible. Y yo se lo pido como un deseo personal: si realmente creen que su familiar tiene el más mínimo síntoma, aunque luego no sea nada, pero no lo dejen, consulten con su médico o vengan aquí al Centro 88, en la calle Alfredo Calderón, a la Asociación de Alzheimer, y que le hagan una primera valoración, porque cuanto antes se ataje cualquier enfermedad, cualquier problema, mejor que mejor. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias.